Mi espíritu se goza en el Dios de mi salvación. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Tome asiento, mi hermano. Qué bueno verles. Qué bueno verles a todos. Dios me los bendiga. Qué bueno verles a los que hoy se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Dios los bendiga a ustedes. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde el Centro de Restauración Familiar. Un lugar para ti, para ti, para ti y para ti. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Qué maravilloso es Dios. Dígale al hermano que está al lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuándo es bueno Dios? Todo el tiempo. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar hoy del servicio. Vamos a hablar hoy del servicio. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a servir. A través de ir escuchando la palabra, pídale al Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Y vamos a ponerle al Señor este momento y decirle, Señor, ministra, cierra ahí tus ojitos. Dígale, Señor, ministra mi vida el día de hoy, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo esté vivo hoy, Señor. Y hoy he venido, como dice el apóstol Pablo, a avivar el don de Dios que está en mí, Señor. Y eso lo hago yo pidiéndote a ti, Señor. Porque tú eres finalmente el que hace la obra en mí. Así como decías tú comenzaste la obra en mí. Y si no lo ha comenzado en ti, dile hoy, Señor, empieza la obra en mí. Quiero ser un servidor tuyo. Quiero apasionarme por el servicio. Aleluya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a empezar hoy. Espero que si no me da el tiempo, seguimos en la siguiente reunión hablando del servicio. Pero cuando uno habla del servicio, hay unas cualidades que debe tener un siervo, ¿sí? Así como el que quiere ser un atleta debe tener unas cualidades, ¿sí? Para ser atleta. El que quiere ser un arquitecto tiene que tener unas cualidades para ser arquitecto. El que quiere ser cocinero tiene que tener algunas cualidades para ser cocinero, ¿cierto? Y una de las cualidades que tiene el siervo, una primera, que solo puede tener un señor. El siervo solamente puede tener un señor. No puede tener varios señores, porque el propósito del siervo es servirle a su señor. Entonces solamente podemos tener un señor. Quiero recordarles que la Biblia está escrita y muchas de los pasajes bíblicos fueron tomados de la cotidianidad, ¿sí? Para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Y en ese tiempo habían siervos, habían amos, ¿sí? Habían siervos, habían reyes, ¿sí? Y todos los siervos se debían a su señor, ¿sí? Entonces Dios, como es tan bueno con nosotros y quiere que entendamos como más fácilmente la palabra, usó de esos símbolos para que podamos entender mejor, digerir mejor lo que Él nos quiere decir, ¿sí? Entonces, si tú tienes claro quién es el amo, quién es el siervo, te va a ser más fácil entender esta palabra. El amo de nosotros es Jesús. ¿Y por qué es el amo de nosotros? O bueno, si tú no lo tienes como amo, quiero guiarte a eso.
Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos compró con su sangre preciosa. Porque nos compró con su vida. Es que no fue plata, no fue oro, no fue diamantes, no fue nada, fue su vida. Con su vida fue que nos compró. Y si tú lo entiendes y lo interpretas de esa forma, te es suficientemente claro saber que Él es tu amo, que Él es tu Señor. Entonces ahora tú te puedes identificar claramente como un siervo de Él. Y el siervo debe tener solamente un amo. Porque decía el Señor, nadie puede servir a dos señores, ¿cierto? Porque o agrada al uno y entristece al otro, ¿cierto? Nadie. Es imposible. Entonces por eso el Señor nos dice que solamente debe haber un Señor. Y dice, y un mediador. Solamente hay un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Cuando entendemos eso, vamos bien, vamos encaminándonos bien. Otro aspecto debe ser sumiso a la voluntad de su Señor. ¿Qué es ser sumiso? Obediente. ¿Qué más? Obediente. Esa es como la palabra más general que puede reunir eso. Sumiso es obediente. El Salmo 123:2 nos dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, porque todavía no estaba muy claro el plan de Dios a través de Jesucristo. Era una profecía. Entonces, por el momento, ¿qué decía el salmista? Me debo a Dios. Pero entonces entendámoslo ya con el sacrificio de Jesús. Ya en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, 5 dice, siervos, obedeced. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ya aquí está la persona de Jesús, ¿sí? Claramente en el Nuevo Testamento. Entonces el siervo se debe ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Primera de Pedro 18 nos dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Nos hablaba porque en ese tiempo habían amos, todavía. Y qué bueno que eso también nos lo ayuda a hoy, porque aunque hoy ya no hay amos de ese tipo, que nos compraron con plata, ¿sí? Como en los tiempos de la esclavitud y todas estas cosas, ahora tenemos jefes. ¿Aló? Ahora tenemos jefes porque ahora tenemos un empleo, ¿sí? Y tenemos un patrón. Entonces, cuando nosotros sabemos servir a Dios a través de Cristo, lo hacemos a través de nuestros jefes, de nuestras autoridades, impuestas por el Señor, ¿sí? Eso nos lo habla Romanos, que las autoridades están impuestas por el Señor. Y siempre vamos a obedecerlas siempre y cuando también estén alineadas con la palabra. Entonces fíjese cómo es el Señor, todo apunta ¿a quién? A Cristo ahora. Ahora a través de nosotros somos obedientes, hijos obedecen a sus padres, los empleados a sus jefes, pero con la actitud ¿de qué? De que estoy sirviendo a mi Señor Jesucristo.
de que estoy siendo un buen testimonio. Ya ahora eso está completamente y debe estar completamente claro en nosotros. Si tú sirves, es porque amas a Jesús. Es porque quieres demostrarle el amor a Él. El siervo debe ser fiel a su Señor. Primera de Corintios 4:2 nos dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El siervo es un administrador. El siervo es un administrador de la gracia de Dios en nosotros. Y vamos a administrar esa gracia, ¿cómo? Sirviendo. ¿Cómo la vas a administrar? Dígale al hermano, ¿cómo la vas a administrar? Sirviendo. Así es que administra la gracia de Dios. Porque Él te sirvió primero. ¿Aló? Él te sirvió primero, Él te fue ejemplo para ti. Si Él me sirvió primero, pensando en mí, dando su vida por mí, todo lo que es Él me lo dio a mí, pensó en mí. Entonces, esa gracia la administramos ahora, ¿sirviéndole a quién? A otros. A otros. Los creyentes como siervos, unos de otros. Entonces ya vimos cuál es la esencia del siervo, ¿cierto? El por qué sirvo. Porque amas a quién? A Jesús. Porque Él es tu Señor. Miramos ahora como siervos unos de otros. Como siervos, somos llamados a servir como Jesús. Juan 13, en el 14 y 16 nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, dice Jesús, he lavado vuestros pies, vosotros también seréis lavados los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces nos dice el Señor eso. Él nos lo dio con un ejemplo adicional. Todavía no había estado establecido el sacrificio pleno de Jesús, de morir por nosotros, pero le estaba explicando a sus apóstoles, a sus discípulos, cómo es que se sirve. Y Él cogió un platón, una toalla, y les explicó de esa forma. No solamente el servicio es eso es un símbolo. Porque ahora nos vamos de acá, terminamos la reunión y nos vamos a limpiarle los pies a todo el mundo. A lavarle los pies a todo el mundo. No, es un ejemplo del servicio. Y es decirle, entender eso, Señor, cómo es. ¿Sí? Y el servicio empieza desde que nosotros nos inclinamos, nos humillamos a servirle al otro. ¿Qué es eso de humillarnos? Pues sí, porque yo necesito postrarme para lavar unos pies, ¿cierto? No le voy a decir, hermano, quítese los pies, quítese las manos, quítese las medias, meta los pies ahí, lávese los pies. No implica ningún sacrificio para mí. Pero cuando yo tengo que arrodillarme delante de Él, ya la cosa cambia. Cuando tengo que mojarme, cuando tengo que tocarle los pies, yo no sé cómo estarán los pies. Cuando tengo que secarlo, ya eso cambia. Muchos de ustedes me sabrán entender cuando una cosa es decir y la otra cosa es ¿qué? Hacer. Es fácil decirle lávese los pies. Ahora, mijo, arremánguese, arrodíllese, póstrese delante de Él, lávele los pies, séqueselos, vuélvale a colocarle las medias,
Ah, eso es diferente. El hecho, el actuar, el hacerlo ya es diferente. Y ese es un simbolismo que el Señor Jesucristo, antes de dar su vida por nosotros, hizo. Él lo hizo. Él fue ejemplo para nosotros. De eso se trata el servir, es de hacer las cosas nosotros mismos hacia ellos. Enseñarles cómo se hace. Porque no siempre es nosotros haciendo las cosas. Primero tengo que dar el ejemplo, ¿cierto? Y ahora, ¿quién tiene que hacer eso con otros? ¿Aló? ¿Quién? Dígalo duro. Nosotros. Al que se le hizo ese servicio, ahora él ¿qué? Lo va a hacer con otros. Eso fue lo que nos dejó Jesucristo con este ejemplo en Juan. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si tú no sabes cómo es servir, ve a Cristo. Si de aquí cuando terminemos vas a salir y se te olvidó, ve a Cristo. Mira el ejemplo de Él, cómo es que se hace. Primero lo haces tú con otros, para que los otros empiecen a replicarlo en otros. No esperes que otros lo hagan sin que tú le hayas enseñado. No lo esperes. Así como tú eres padre y le has servido a tus hijos, ¿cierto? Te has trasnochado, te has desvelado, te has endeudado a veces. Aunque enfermo, también ahí estás ahí. ¿Qué esperas tú de tus hijos? Más adelante. Dígamelo, ¿qué espera usted más adelante? Que hagan las cosas igual, ¿cierto? Que lo repliquen. Verlos a ellos ya haciéndolo. Vea, nuestro Padre nos ama tanto que Él lo hace de esa forma. El primero nos da ejemplo. Así que si tú no estás sirviendo, el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Aleluya. Somos mandados a servir a otros. A otros. Si a hoy has servido muy poco, el Espíritu Santo te está hablando. Si a hoy has servido, el Espíritu Santo te está animando a que sirvas más. Somos mandados. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Oiga pues, ¿qué dice? Servíos por amor los unos a otros. Parece que los de Galacia estaban como ya usando de la confianza. ¿Sí? Está como que cogieron a alguien y bueno, usted es el que me tiene que servir porque es que aquí dice la palabra y sírvame, ¿qué hubo pues? No, un momentico. ¿Qué es eso? Decía el apóstol Pablo. Fuiste llamados, dejándonos ejemplo el Señor Jesucristo para que sigáis sus pisadas. Entonces el ejemplo está en Cristo. Pero que esto no sea ocasión para que lo malentienda, mi hermano. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, no a esclavitud. Porque cuando mi hermano ya la coge conmigo de que le tengo que servir y él no sirve, pues ya eso se me vuelve a mí una carga, ¿cierto? ¿Qué le pasa a este? ¿No? Se confundió con el tema del servicio. Porque me pide y no lo veo que da. ¿No les ha pasado? Usted sirve y el otro pida y pida. Eso está mal. Yo te soy ejemplo para que tú pongas en práctica también eso. A libertad fuiste llamados.
a libertad. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Cuando somos capaces de servirnos unos con otros, estamos sometiéndonos al Señor. De que yo sí doy, pero tú también das. ¿A quién nos estamos sometiendo? ¿Tú te estás sometiendo a mí? No. Nosotros nos estamos sometiendo a lo que el Señor quiere que hagamos. Es a servir. Pablo, como el siervo de otros, Pablo es un muy buen ejemplo. Porque Pablo era una persona muy capacitada, era de buena familia, era una persona estudiada. El apóstol Pablo era una persona que tenía ya un nivel tanto de conocimiento como un nivel social. Ya era una de las personas que estaban en el nivel que los demás iban a pedir consejo a él, porque era estudiado. ¿Sí? En ese tiempo no iban a él porque es que se veía que es que él tenía el Espíritu Santo, que no sé qué. No, porque en ese momento o en ese tiempo no se había revelado el Espíritu Santo a todos. Acuérdense que después de que muere Jesús por nosotros, resucita, viene el Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu Santo. De ahí en adelante viene ya esa revelación de que el Espíritu Santo puede estar en ti, si te sometes a Jesús. Pero iban al apóstol Pablo porque pues era estudiado, conocía de la palabra. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:19 nos dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces el hombre entendió la palabra, entendió el llamado, entendió el señorío. Porque acuérdense que antes de conocer a Jesús como su Señor, él era el perseguidor de Jesús y de los cristianos. Entonces aquí podemos tener claro de que cualquiera puede servir a Jesús si entiende su llamado. Hasta que no lo había llamado, él no había entendido nada. Él solamente sabía que había que perseguirlos y matarlos, que eran una peste para la sociedad. Pero ya cuando recibió el llamado de Jesús, y Jesús lo tuvo que tumbar del lugar donde estaba. Un llamado fuerte. Aunque generalmente pasa así, ¿no? Muchas veces nos tienen que tumbar de nuestras posiciones. Tenemos que llegar a un hoyo profundo de necesidad, o a un hoyo profundo de enfermedad, o a un hoyo profundo de escasez de dinero, o a un hoyo profundo de soledad, ¿sí? Muchas veces nos tiene que tumbar el Señor y mandarnos y llevarnos a ese lugar para que ahí sí Él vea o ella vea que hay alguien más arriba. Entonces, desafortunadamente y generalmente la práctica es esa, ¿sí? Te tienen que tumbar de tu estado social que tienes. Y generalmente la gente se vuelve más sensible a buscar de Dios así, ¿cierto? ¿Ve por qué está buscando de Dios? No, es que mi familia está pasando por una situación difícil, o estoy ahorita, no tengo dinero, no sé qué hacer, ¿sí? O tengo una enfermedad. Y son más sensibles, se vuelven más sensibles. Entonces ahí se ve cuando el Señor tiene que muchas veces hacer eso, porque antes nunca lo buscaron. ¿Aló? No sé si ese es su ejemplo. Antes nunca lo buscaste. ¿Por qué lo estás buscando ahora? Porque lo necesitas.
porque ya no sabes qué hacer. Pero Dios tampoco te quiere mandar a ese momento, no Él. Ojalá que no tengas que pasar por ese momento. Por eso dice el Señor, buscadme entre tanto yo esté cerca. Porque obviamente Él estará siempre ahí. Gracias, Señor, porque siempre estarás ahí. Pero a veces lo tenemos cerca y no lo escuchamos. A veces lo tenemos cerca y lo menospreciamos. Nos vamos tras otras cosas que nos parecen más chéveres y más bonitas y lo despreciamos. ¿Y qué tiene que hacer el Señor muchas veces? En su misericordia, porque es su misericordia actuando en nosotros. Tú llegaste a Cristo por su misericordia, porque Él de todas maneras, por más de que tú lo despreciaste, hubo un momento en que ya tuviste que levantar los ojos y mirarlo a Él. Y por eso estás aquí. Yo no sé cuál fue tu situación antes de Jesús, pero por eso estás aquí, porque Él te buscó, Él te tuvo paciencia, Él te amó, Él miró cómo podía atraerte a Él. Y por eso estás aquí. Entonces el apóstol Pablo nos enseña, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él no tenía por qué ponerse a predicar, ni por qué pasar esas necesidades, pero él lo hacía por amor, porque entendió el servicio. Él lo hacía porque el Señor le quitó ese velo. Porque son muchos velos los que podemos tener nosotros. Me he hecho a los judíos, decía el apóstol Pablo, como judío. Pero siempre tenía un propósito, para ganar. ¿Para qué? Para ganar a otros. O sea, si tengo que ganar a ese judío, me voy a hacer como judío, pero con el propósito de ganarlo para Cristo. ¿Sí? Acuérdese, siempre tiene que haber un por qué hago mis cosas. ¿Usted por qué se levanta a hacer el desayuno para sus hijos? Por amor, porque sabe que tienen hambre, hay que darles de comer, ¿cierto? Siempre hay un propósito en lo que hacemos. Y Pablo entendió eso y cada cosa que hacía era con ese propósito. Después dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Aquí le explico un poquito esto. No quería decir que él era un rebelde, un antisocial, un subversivo, nada de esas cosas. No, él no estaba sujeto a la ley porque entendió que hay una ley superior que me hace mejor persona en lo social. Entonces, si a ti te ponen, tú tienes que pagar el arriendo, eso es estar obediente a la ley. Pero si tú pagas el arriendo, eres puntual, pero además de eso, le das 50,000 pesos al Señor de agradecimiento, Él lo hace no porque está sujeto a la ley, Él lo hace por amor al Señor. ¿Sí? Porque quiere dar un buen ejemplo hacia esa persona. ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la ley que practicaba Pablo era superior a la ley. Entonces, él no estaba sujeto a la ley, porque si me pongo sujeto a la ley, me conformo con hacer solamente eso, pagar el arriendo. Pero el Señor siempre nos pide ir más allá. Más allá. La ley, ¿qué me decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, listo. Si él se pone con eso y está sujeto a la ley, pues lo hace así. Pero ¿qué le enseñó Jesús?
Acuérdense, ¿qué les enseñó Jesús? Si te dan en una mejilla, ¿tú qué haces? Pone la otra, ¿cierto? Él dice orar por sus enemigos. Seanle ejemplo. Si alguien te pide la capa, dale la túnica además de eso. Si él te pide correr una milla, corre con él 2. ¿Se da cuenta? No está sujeto a la ley, está por encima de la ley. Entonces el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseña cómo es el servir. El servir es estar por encima del servir normal, ¿sí? Porque mucha gente sirve, pero esperando algo a cambio, ¿sí? Pero no, el Señor no quiere eso. Y él lo que hacía era simplemente como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. Ojo. Pero él se hacía como ellos, siempre con el propósito de ganarlos a ellos para Cristo. ¿Sí? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. ¿Sí? Estaba con ellos también. Pero de allá se iba allá y los sacaba de allá. No se quedaba allá. Como le pasó a alguien alguna vez, me decían que se fue a predicar a las prostitutas, ¿sí? Y se quedó allá. ¿Ah? No, ojo con eso. No te debes de quedar allá. Tú vas allá para sacarlos de allá y ganarlos para Cristo. ¿Y ganarlos para quién? Para Cristo. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Aleluya. El Evangelio, ¿qué es? Ir, llevar las buenas nuevas de Cristo y traerlos a los pies de Cristo. Ese es el Evangelio. No es nada más. Que alguien conozca de lo que yo conozco. Por amor a ellos y por amor a mi Señor. Ese es el Evangelio, no es más. Punto aparte. Si alguien te había enseñado un Evangelio como más complicado, no, no es eso. El Evangelio es eso. ¿Entiendes tú quién es tu Señor? Y vas y le compartes a otro y le sirves como te sirvieron a ti, le sirves a otros para que Él conozca quién es el que nos está enseñando eso. ¿Cierto? No sé si alguna vez, hasta de pronto, de lo que tú has servido, alguien te ha dicho, ay, me gusta como es usted. Bueno, si le dicen eso es porque tú has entendido eso y se lo has enseñado a otros, pero no se queden ahí, denle la gloria. ¿A quién? A Dios. Y tú le dices a esa persona, no es gracias a mí, es gracias a que entendí quién me sirvió primero. Por eso es que te sirvo. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Aleluya. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Sí ven cómo ancla siempre esto al Señor? Entonces, tú no predicas, no nos predicamos a nosotros mismos. Esto es para que me feliciten y me digan, ay, qué bueno es Carlos. No. No lo hagas, nunca lo hagas. Si lo estás haciendo, corrige eso hoy. Sino es a Jesucristo como nuestro Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Yo te sirvo porque amo a Jesús. Y ojalá que esa persona entienda eso y ya después esa persona esté diciendo, yo sirvo por amor a Cristo. Porque Jesús me sirvió primero.
Entonces es importante entender cuando nosotros, como creyentes, nos servimos los unos a los otros. Es con ese fin, con ese propósito de que el Señor sea glorificado en nuestro servicio, de que amemos apasionadamente a Jesús. Y por eso todos los días quiero servir a alguien. No se trata de rezarle el Padre Nuestro todos los días. ¿Qué hace usted rezándole el Padre Nuestro si no le sirve? ¿Qué hace usted? Es bonito orar por un hermano, pero es bonito también ese hermano hasta de pronto tiene hambre. Ese hermano hasta de pronto tiene una necesidad de un abrazo, de una palabra de estas, de enseñarle a encaminarlo cómo lo puede sacar usted de ahí, de acompañarlo en ese proceso. No es solamente decirle conozca de Jesús y chao. No. Porque en el mundo espiritual necesitamos nacer de nuevo. Y tú tienes cuerpo, alma y ¿qué más? Espíritu. Y ese espíritu tiene que nacer de nuevo. El hombre es un grandulón. Tiene cuerpo, tiene alma, pero ese espíritu tiene que nacer de nuevo. Así como le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Un hombre que conocía la palabra al derecho y al revés. Nacer de nuevo. Un hombre que tuvo que empezar de nuevo. Había avanzado, comparado con otros de ese tiempo. Pero ¿qué le tocó? Empezar de nuevo, mijo. Porque usted lo que ha avanzado está muerto. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos cuidarnos. Así que tú si estás pensando compartirle a alguien, si estás pensando predicarle a alguien, si estás pensando serle ejemplo y servicio a alguien, no lo dejes ahí solamente. Él necesita cuidado. Porque es un bebé espiritual, ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si ha entendido el servicio y ahora tiene a un Señor que es Jesucristo, Él necesita ser acompañado en ese proceso, porque es un bebé. Y usted tiene muy claro de que los bebés no se dejan solos, ¿cierto? Los bebés no se alimentan solos. Los bebés se pueden matar solos. Los bebés necesitan de alguien para ser alimentados. Y llegará el momento en que ese bebé, así como tú fuiste bebé, llegará el momento en que ya se sabe defender solo. Pero muchos de nosotros hacemos nacer de nuevo y dejamos tirados a nuestros bebés. ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, en la medida que usted sea un buen siervo, va a ser un buen padre. Va a cuidar a esos hijos. Va a cuidar a esos hijos. Siervos del Señor. Aquí vemos varios ejemplos de quienes fueron buenos siervos del Señor. Abraham, vemos a Moisés, vemos también a Josué, a David, a Elías. Todos ellos fueron unos buenos ejemplos. Por eso te digo, si tú no sabes cómo se hacen las cosas, ve a la palabra. Hay muchos ejemplos ahí de quienes sirvieron. Abraham sirvió. Abraham le obedeció a su Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y obedeció. ¿Le fue fácil obedecer? No le fue fácil obedecer. Y aquí les hago un paréntesis y les entrego una perlita. No es fácil obedecer. ¿Aló? No es fácil.
el obedecer empieza a luchar contra mi conocimiento, contra mi estatus, contra lo que soy, contra lo que he ganado, ¿sí? No sé si les había comentado, bueno, no sé si se los había comentado, disculpen, se lo vuelvo a comentar. Un empresario que sirvió era un empresario y conoció de Jesús. Y uno de sus primeros trabajos de servicio en la iglesia fue ir a cuidar los carros, para que otros pudieran entrar tranquilamente y estar adorando al Señor mientras, porque sí, hasta de pronto uno está en la iglesia y pensando en el carro que dejó allí en la avenida y se me lo van a robar, ¿sí? Y no puede ni recibir la palabra porque está pensando en el carro que dejó allí en la avenida, ¿sí? Va a pasar un ladrón por ahí, ¿será que sí? Y hasta de pronto salgo cada ratico, no disfruto la palabra, no estoy, porque estoy más allá que acá, ¿cierto? Y entonces los sugieres son tan necesarios en una congregación porque le ayudan a la demás gente a poder estar tranquilos en la reunión. Entonces, si usted quiere ser un ujier, es una bendición porque va a ayudar a que otros estén más tranquilos en la reunión. Y ese empresario entendió eso. Y uno de sus primeros servicios fue ir a cuidar los carros para que los demás pudieran estar tranquilos en la congregación. Un servicio básico, un servicio sencillo. Abraham sirvió en muchas cosas. Moisés, sí que sirvió él. Dice la palabra que era un hombre noble, porque era un problema dirigir a 2 millones de personas, con sus hijos, con todo lo que conlleva. Entonces no es fácil servir, pero se hace llevadero cuando tú entiendes a quién le estás sirviendo y por qué. Es fácil pararse hasta de pronto a las 3 de la mañana a ir a trabajar. Dígame si es fácil. No es fácil. Ir a aguantarse hay un trancón, que de pronto a usted le tocó fue de pie. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Pero por qué lo haces entonces? ¿Por responsabilidad, por amor? ¿O a tu familia? ¿Eres ya un padre que tienes que responder por tus hijos, por tu esposa? Lo haces por amor a ellos, ¿cierto? Cuando entiendes eso, se hace más llevadero. Y ya llevas 30 años a las 3 de la mañana en el bus. Pero se hace fácil y llevadero porque entiendes por qué lo haces. Diferente cuando uno se va, ay, qué desgracia uno tenerse que parar allá, alimentar ahí a toda esta gente. Y uno dice, ¿por qué me tocó a mí? Hermano, no la entendió. Entonces, ¿para qué se casó? ¿Ah? Entonces, cuando uno no entiende el servicio, pues se hace una carga. Pero aquel que lo entiende y sabe por qué lo hace, todos los días se vuelve bendición. Todos los días se vuelve bendición. Ya empieza a disfrutar la cosa. Ya. Hagámoslo. Echemos para adelante. Porque lo entendió. Abraham lo entendió. Moisés lo entendió. Y ya se empezaron a organizar de otra forma. ¿Cierto? Ya empezaron a hacer las cosas administrativamente mejor. Josué, cuando recibió la herencia del liderazgo de todo el pueblo, ya sabía cómo era la cosa, ¿sí? David, cuando empezó a servir al pueblo, ya sabía cómo era porque él allá solito servía allá de cuidador de ovejas, defendiendo las ovejas de
de los leones, de los osos, de los zorros, ¿sí? Él sabía eso. No era fácil, pero sabía por qué lo hacía, ¿sí? Entonces, quiero que el Espíritu Santo hoy te ministre a ti, ¿sí? El servir no es fácil, pero si lo entiendes, a quién le estás sirviendo y por qué lo haces, va a ser llevadero. Los profetas servían. Muchas veces tenían que hablar cosas duras al pueblo y hasta de pronto con riesgo de que los apedreen. Pero tenían que hacerlo, porque ese era el deber ser. El deber ser es lo tengo que hacer porque así se debe hacer. No es como yo quiero, es como se debe hacer. ¿Cierto? Los apóstoles, lo entendieron. No quedó vivo ni uno, pero lo entendieron. Hasta la muerte. Y sí, no digo que no quedó vivo ni uno, porque también Juan murió. Allá, aislado en una isla, la isla de Patmos, exiliado, solo. Pero mientras pudo servir, sirvió. Mientras tuvo la oportunidad de hacer las cosas como se debían hacer, las hizo. Cada uno de los apóstoles entendieron eso, el por qué lo hacían y para quién lo hacían. Y servían independientemente de la situación. Porque muchos de nosotros podemos tirar la toalla, ¿cierto? Y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede tirar la toalla y decir, no, ya no más. Pero solamente los que han entendido el por qué lo hacen y para qué lo hacen y para quién lo hacen, se mantendrán firmes. Solamente ellos. Y de 12 apóstoles, hubo 12 que se mantuvieron, salvo uno, ¿cierto? Judas. Desafortunadamente él, pues también, para él estaba la decisión también de hacerlo. Para todos está la oportunidad de servir. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿cierto? El agua cae sobre buenos y malos, ¿cierto? Ahí está la misericordia de Dios. La oportunidad de Dios está para todos. Para todos los apóstoles tuvo la oportunidad, pero hubo uno que no la quiso asumir. Después vino otro que fue reemplazado. Después vino otro que fue Pablo, que cogieron, se pusieron la camiseta, así como quiere el Señor con nosotros, que nos pongamos la camiseta, que realmente sepamos por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y por quién lo hacemos. Independientemente si llueve, si truena, si relampaguea. El apóstol Pablo lo cogieron a patadas, a puños, lo mandaron allá afuera de la ciudad, lo botaron, pensaron que ya se había muerto y ya se fueron para la ciudad otra vez. Y el hombre después como que resucitó de esa paliza. Empezó a coger fuerza, se sacudió, se limpió y otra vez se fue para la ciudad. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Independientemente de una cosa o de la otra. Si el Señor quiere, ¿y qué? ¿Y quiere? Porque no por nada murió el Señor. Fue por ti y por mí. Dice en 1 Corintios 4:1, así pues tengamos los hombres
por servidores de Cristo y administradores de los ministerios o de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, los apóstoles. Se requiere que cada uno sea hallado fiel en lo que está haciendo. En 2 Corintios 6:4 nos dice, desde el 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, aleluya, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Vea todo esto. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores nos dice, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Aleluya. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, vuestro corazón se ha ensanchado. Eso le estaba hablando el apóstol Pablo a unos de Corintio que criticaban, que decían, que ponían el tropiezo, que lo otro, que esto, que tal. Pero les dice el apóstol, yo les sirvo a ustedes como sea. Digan lo que quieran, pero les sirvo a ustedes. Les he sido ejemplo. Les cayó la boca, porque no tenían nada que decir. Después se veían, se rascaban la cabeza. Tiene razón. De una u otra forma, Él nos sirve. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vea, hermano, eso cuando lo escuchamos allá, eso no es allá, eso es acá. Tú puedes ser hoy un Pablo, tú puedes ser hoy un Timoteo, porque los hechos de los apóstoles no ha terminado. Está apenas, mejor dicho, no pensemos en ellos ahora, pensemos en ellos como ejemplo, pero es que ahora tú puedes ser. Tú puedes ser ese Pablo, tú puedes ser ese Silas, puedes ser ese Juan, puedes ser ese Lucas, puede ser cualquiera de ellos, porque eso que estamos escuchando es un ejemplo para que nosotros ahora lo pongamos en práctica. Aleluya. Todos los cristianos, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Todos nosotros, la palabra del Señor ahora ha llegado a nosotros. No están hablando a unos colosenses o a unos filipenses o a unos de Galicia. Ahora están hablando a unos suachunos o
bogotanos o paisas o yo no sé los que nos están escuchando hoy. Ahora te están hablando a ti, a mí, tolimenses. Ahora nos están hablando a nosotros. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿sí? Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer las cosas? Buenas, con un buen agrado, y la vamos a hacer lo mejor. No haga las cosas mediocres, hermano. No haga las cosas de mala gana. Siempre tenga el propósito de hacerlo bueno, hacerlo agradable, en un buen espíritu y hacerlo bien. Todo lo que usted haga, Primera de Pedro 2:16 nos dice, desde el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Oiga, mujeres, es un pequeño ejemplo, no es que la coja contra ustedes, es un pequeño ejemplo. Las mujeres a veces se van a la iglesia y están ocupados en las cosas de la iglesia y olvidan las cosas de la casa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pastor, es que mi esposo, yo no sé, no entiende que yo amo a Cristo. ¿Y por qué lo deja sin desayuno entonces? ¿Por qué lo trata mal entonces? Si usted sirve a Cristo, vaya, mija. Atienda bien a su marido. Atienda bien a sus hijos. Atienda bien a su esposa, varón. Sea responsable. ¿Y que ama a Cristo? No responde por las cosas de su casa. ¿Qué es eso? Va para la casa, mijo. Porque para que la gente está hablando más de Cristo por usted, corrija ese camino, ajústese. Y a eso nos dice aquí el Señor. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien, ¿sí? ¿Haciendo qué? Bien, haciendo las cosas bien, ¿sí? Como debe ser, hagan callar la ignorancia de los hombres. Ahí sí ya, usted viene a la iglesia, su esposo se puede parar en la cabeza, pero por nada. ¿Por qué? Porque usted allá le dejó el desayuno, lo dejó bien atendido, está la casa en orden, están las cosas en orden. Callada la boca, mijo, no puede decir nada. No tiene que decir. ¿Por qué? Porque usted fue inteligente y obediente y hizo las cosas como bien. Así es que se deben hacer las cosas. ¿Sí? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Aleluya. Pongámonos sobre nuestros pies. ¿Honrar a quién? A Dios. Hacer callar la boca de los demás. ¿Por qué? Porque usted se ha preocupado de hacer las cosas bien. Usted va a atender bien a sus hijos, va a atender bien su casa, usted va a atender bien a su mujer, usted va a atender bien el trabajo, usted va a ser obediente, responsable. No van a tener por qué echarlo porque usted todo lo hace bien. Es muy puntual en el horario.
siempre da más de lo que se le pide, ¿quién va a hablar mal? Y si hablan mal, pues que hablen mal. Pero cuando lo llaman a cuentas a ustedes, vean, yo hago esto, y ahí sí. Porque eso le pasaba a Daniel, ¿cierto? A Daniel era un hombre, perdóneme que le diga esto, nadie como Daniel. Eso lo dice el Señor. Hombre perfecto. Pero con todo y eso, se la cogieron contra él. ¿Cierto? Le montaron la perseguidora. Inclusive se inventaron hasta leyes para ver si de alguna forma caía, porque es que no caía de ninguna forma. Trataban por aquí, no se podía. Trataban por acá, no se podía, porque todo lo hacía bien. A tal punto que tocó inventar leyes para que las pudiera ir contra las leyes. Y se inventaron allá los congresistas de la época. Se inventaron una ley, ¿sí? Ahí sí va a caer el hombre. Porque él sabía que todo lo que él hacía era bueno. Pero lo hacía ¿por qué? Porque él amaba a Dios. Y quería agradar no a los hombres, quería agradar ¿a quién? A Dios. Era perfecto. Y todos los días, en la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿qué hacía él? Tenía su tiempo para adorar ¿a quién? Al que le daba toda esa gracia delante de los hombres. Toda esa sabiduría. Porque era uno de los de más alto rango y nivel en ese reino de Nabucodonosor. Él conoció 3 reyes y estuvo bajo el gobierno de ellos. Pero como el apóstol Pablo estaba bajo el gobierno de ellos, bajo la ley de ellos, la respetaba, pero estaba bajo una ley mayor, que era la del Señor. Y por eso todo lo hacía bien. Siempre daba lo mejor. Estaba, cuando pasaba al tablero, eran las mejores calificaciones. Si existía la calificación de 101, 102, la sacaba. Él no pasaba de barrigazo en las cosas, como muchas veces nos pasa a nosotros. Ahí lo hacemos mediocremente. No, él siempre se esmeró por hacer las cosas como bien. Inventémonos esta ley de que no se puede adorar a nadie diferente a nuestro amado rey Nabucodonosor. Y ¡pum! Dicho y hecho, se establecieron ese decreto. El rey le pareció bien porque, ay, que me honren a mí. Claro, hágale. ¿Sí? Y con todo y eso, de que Daniel hacía las cosas bien, él no estaba bajo ese estándar de las leyes naturales, él estaba en un estándar superior. Quiero invitarte a que hoy estés en un estándar superior. No te conformes con hacer lo que dice la ley, ve más arriba. Y lo cogieron, lo pescaron. El hombre, aunque pusieron esa ley, la hizo a un lado. Así tuviera que morir por eso. Y él seguía orando en la mañana, orando. Ahí sí que mejor dicho abrió las puertas para que todo el mundo lo viera. Y tomó esa decisión.
Diríamos nosotros, nefasta, oye, ¿cómo se le ocurre hacer esas cosas? Pero cuando uno está sobre un estándar más alto, el que tiene el dominio de ese estándar más alto lo va a defender a usted. Porque tú estás agradándote no a ti, estás agradando ¿a quién? A Dios, al que tiene ese estándar. Y así fue. Lo metieron al foso de los leones, ¿cierto? Ni un pelo le tocaron. Ni uno. Antes se acostó a dormir allá con los leones. Antes los leones le dieron fue abrigo esa noche. Tremendo, ¿no? Y usted se acerca a un Rottweiler y hasta le tienen miedo al Fresh Puder. Durmió cálidamente esa noche. Porque el Señor me sustentaba, decía él. Y el rey más preocupado ni durmió. Aunque pues tocaba obedecer la ley que él mismo había establecido. Se fue de mañana a preguntar. Preocupadísimo, fue el que primero se paró. Y descubre que ni un pelo le habían tocado. Mi Dios envió al ángel para que no me tocaran estas bestias. El Señor nos defiende, el Señor es nuestra defensa. El Señor es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Solamente quiere es que tú te alinees con ese estándar. Que entiendas quién es tu protector, quién es tu socorro, quién es tu sanador, quién es el que te restaura, quién es el que te libra, quién es el que te provee. Cuando lo entiendas, caminarás en ese estándar tranquilo. Y aunque hayan leones alrededor, estarás tranquilo. Cierra tus ojitos ahí, dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Bendito eres tú, Padre Celestial. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mi alma te exalta, poderoso Rey. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor.